Aleluya. Damos gracias a Dios porque podemos disfrutar de su paz. Suave luz del amanecer, dulce paz de Dios, ven a saciar toda ansiedad, dulce paz de Dios, tierna presencia calma el temor, dulce paz de Dios. Compasión sanas mi dolor, dulce paz de Dios, dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor, trae a mi ser descanso en ti, dulce paz mora en mí, dulce paz. Que no puedo comprender, dulce paz de Dios, llena de nuevo mi corazón, dulce paz de Dios, dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor. Descanso en ti, dulce paz mora en mí, dulce paz de Dios, dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor, trae a mi ser descanso en ti, dulce paz. Danos tu paz, Señor. Tráenos paz, paz en ti, Señor. Sí, Dios, dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor, trae a mi ser descanso en ti, dulce paz mora en mí, dulce paz. Tu paz, Señor, siento tu paz en mí, Dios, dulce paz de Dios. Hey, Hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Aquí estamos en esta hora para seguir meditando en el libro de Santiago. Les invito a ver la palabra de Dios en el libro de Santiago, entonces capítulo número 4. Y le daremos lectura en el nombre del Señor del versículo 1 al 6. En esta oportunidad le daré lectura en la Nueva Versión Internacional, del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos?
Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Estimados hermanos, estos pasajes son tremendamente difíciles de poder interpretar para todos los comentaristas y exégetas de los tiempos. ¿Por qué? Porque en razón de que el lenguaje usado por Santiago es un lenguaje fuerte, pero ahí está escrito y nosotros no podemos eludirlo. Aparte de que este mensaje va dirigido a la iglesia. Se han buscado diferentes soluciones para dar la interpretación a estos pasajes. Y una solución posible es que Santiago tal vez se está dirigiendo a nacionalistas celotes que se convirtieron al cristianismo y ellos no veían incompatibilidad en su teología con la fe cristiana. Ellos creían que la violencia era una opción para poder establecer el reino de Dios. De esa manera, a lo mejor, de este punto de vista, podemos entender tal vez un poco más lo que dice la palabra de Dios por medio de Santiago. Pero también, por otro lado, entender que en el primer siglo, dentro de la comunidad judía, habían muchos grupos. Uno de ellos, ya lo nombramos, son los celotes, pero también estaban los esenios, los saduceos, los fariseos, los herodianos, dentro de otra serie de grupos similares. Cada uno de ellos en constante rivalidad el uno sobre el otro para poner sus puntos de vista y sus posturas. Por lo tanto, los cristianos que venían del judaísmo y se convertían en el cristianismo, venían con esa pasión, con ese espíritu de lucha, y estaban dentro de la misma congregación, y ellos imponían sus posturas, sus posiciones, sus puntos de vista, hasta el punto que en muchas oportunidades hubieron quiebres y hubieron divisiones. El apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 20 al 22, él dice lo siguiente. Tomemos atención a lo que él dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Es lo que dice Pablo. Entonces ellos venían con estos rudimentos del judaísmo, ¿cierto? Y se introducían en la comunidad cristiana y querían imponer sus posturas. Debemos recordar también, hermanos, que la carta de Santiago fue escrita aproximadamente en el año 55 o 60 después de Cristo. Fíjese que en este tiempo, en el primer siglo, había un gran apoyo popular a los celotes, en Palestina especialmente. Entonces, si este era el trasfondo de la carta, Santiago está señalando a sus lectores
que el uso de la violencia para lograr sus objetivos, por muy justificado que pareciesen, era una violación a las demandas del reino de Dios, y Santiago no avala ni respalda ningún tipo de violencia, como dije recién, por muy justificada que a nuestro parecer fuese. Y como ya Santiago nos ha acostumbrado al introducir un tema, en el capítulo 4, versículo 1, comienza nuevamente su exposición con preguntas retóricas en el versículo 1, con dos preguntas. La primera él pregunta y la otra es una pregunta pero que responde a través de la misma. Dice él: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Responde con una pregunta. Entonces, él usa aquí dos términos, hermanos. En el versículo número 1, en la primera pregunta, él habla de guerras y pleitos. ¿De dónde vienen?, pregunta él. Y al decir guerra y pleito, él está cubriendo todo tipo de conflicto. Debemos recordar la contraposición, que esto está ligado al versículo 18 del capítulo 3, que le dimos énfasis la semana pasada, cuando él dice: y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo contrario a la exposición del capítulo 4, versículo 1, donde él habla de guerras y pleitos. Terminó diciendo el capítulo 3, la paz. Entonces, podría dar razones, hermanos, usted, si yo le invito a pensar en alguna experiencia personal que usted ha tenido y que puede calificarla como de guerra, ¿se ha encontrado usted en una situación de esta naturaleza y que en alguna oportunidad usted ha tenido y que puede clasificar como guerra esa experiencia? ¿Está pensando? Segundo, piense en una ocasión donde usted tal vez se ha visto envuelto en alguna situación que usted puede calificarla como pleito, como pelea o como discordia. ¿Está pensando en una situación donde se ha visto envuelta o envuelto en una situación de discordia, de pelea o de pleito? Ahora yo le pregunto lo siguiente, después de haber reflexionado. ¿Cuál sería el origen de la guerra en la cual usted se vio envuelto o envuelta? ¿Cuál sería el origen, según su pensar, del pleito en el cual usted vivió esa experiencia? Piense, para poder responder. Ahora, tal vez responder no sería nada de fácil. O tendríamos diversos tipos de respuestas, por supuesto. Pero Santiago, él pone el dedo en la llaga, porque él es directo y él responde de inmediato cuál sería el origen de la guerra, del conflicto o del pleito. Él dice en su respuesta retórica que es debido a nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, lo que Santiago está diciendo, que la razón es no poder obtener lo que queremos o lo que se desea. Esa es la razón de la guerra. No poder obtener lo que queremos o se desea. Esa es la razón también de los pleitos. ¿Está de acuerdo usted o no? O sea, todo comienza y termina con las pasiones y placeres. El que vive para sus placeres, por supuesto que no puede agradar a Dios. Solo el que ha aprendido a sacrificar sus placeres
para dar a Dios lo que se merece, recibirá algo de parte de Él, porque vive entregado a la voluntad del Señor. El que se deja dominar por los placeres y pasiones y que vive entregado a ellos, malgasta su vida, malgasta sus dones y también malgasta sus talentos. El punto, hermano, de el querer o desear algo no está mal. Creo que todos nosotros queremos algo. Yo quiero algo. Yo deseo algo. Yo creo de que usted también desea y quiere algo. Y es justo. Y está bien pensar de esa forma y anhelar aquello. Lo malo es desear algo que no se puede tener y en razón de aquello utilizar cualquier medio para poder lograrlo. Y ahí está lo malo. Creo que esto, según pienso yo, es una actitud caínica, pensando en el Génesis, que Dios rechaza, porque incluso en el versículo número 2, Él habla de codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Cómo esto de matar para poder lograr los objetivos? Hermanos, en la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos. Y solamente por darle un ejemplo, tenemos a David. Usted sabe que David, ¿qué hizo para poder lograr lo que él deseaba, lo que él quería? La única manera de poder obtener a Betsabé era nada menos que matando a su esposo, en este caso a Urías. Santiago dice, matáis y ardéis de envidia. Los crímenes, hermanos, son el resultado de codiciar y no tener, de combatir y luchar. Eso es lo que dice Santiago. Ahora veamos el versículo número 3. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Ustedes oran, pero no reciben. ¿Y por qué no tienen respuesta a sus oraciones? Porque piden mal, porque lo que están pidiendo es para gastar en vuestros propios deleites, lo que está diciendo Santiago. Entonces, el problema gira en torno a cómo se pide. Si nuestra vida gira en torno al Señor, entonces nuestros deseos y nuestras oraciones estarán conforme a la voluntad de Dios. Cuando deseamos o queremos algo, a lo mejor lo que nosotros debiéramos preguntarnos, ¿aprueba Dios esto que deseo? ¿Dios estará de acuerdo con este querer en mi corazón? ¿Con lo que yo deseo? ¿Estará de acuerdo con Dios con este proyecto o este plan que nosotros tenemos? Y eso es estar en sintonía con el Señor. Fíjese, en el Salmo 37, versículo 3 y 4, lo que dice estos maravillosos textos y que incluso lo cantamos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá su rayo, las peticiones de tu corazón. Pero para eso hay que deleitarse en el Señor. Hay que confiar en Él. Y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces, resumiendo hasta aquí lo que hemos visto, aquellos de los cuales Santiago escribió eran culpables de lujuria, de codicia, de homicidio,
de guerras y de pleitos. Fuerte la palabra. Aunque destrozados por sus deseos, no obtuvieron lo que querían, aunque codiciaban lo que otros tenían, no pudieron alcanzarlo. Sus vidas, como consecuencia, estaban vacías y no tenían respuestas a sus oraciones. El deseo de obtener estas cosas, muchas veces, sin considerar la voluntad de Dios, nos lleva por un camino de pecado. ¿Y ellos por qué no la obtenían? ¿No tenían respuesta? ¿Pedís y no recibís? Porque la buscaban de una manera pecaminosa, porque no buscaban honrar a Dios, ni menos hacer su voluntad. Ahora el versículo número 4 sigue Santiago con una palabra muy fuerte. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tajante Santiago, ¿no? Fíjese que la expresión también almas adúlteras o adúlteros, como dice la versión 95, también ha sido objeto de diferentes tipos de interpretaciones. Sin embargo, podemos nosotros saber que en la Biblia la palabra adúltero también se usa en forma figurada con respecto a la infidelidad del pueblo de Dios hacia él. Vemos, por ejemplo, el caso de Oseas. De hecho, en el capítulo 3 de Oseas está Oseas y la mujer adúltera. Ejemplo que Dios mismo utilizó, ejemplo que Dios mismo permitió el matrimonio entre Oseas y esta mujer adúltera como una forma simbólica o ejemplificadora del amor de Dios, cuya mujer adúltera representaba al pueblo de Dios. Y que es de esa manera como muchas veces el profeta Oseas salió en búsqueda de esta mujer adúltera que le era infiel y cada vez la perdonaba. Así es el amor de Dios con su pueblo infiel. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Dios cayó igual en la infidelidad. Pero en este caso, en el caso de Santiago, la infidelidad a la cual se refiere Santiago es, y lo dice el versículo, es la amistad con el mundo. Y la amistad con el mundo, dice Santiago, nos convierte en enemigo de Dios. O sea, no pueden haber dos lealtades. A dos, ¿cierto? Tendríamos un corazón dividido. Es irreconciliable ese tipo de amistad, porque no es posible dividir los afectos y las lealtades. El Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículo 24 lo ha dicho muy bien. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dijo Jesús. Hermanos, qué terrible es que uno piense de que es un amigo de Dios cuando realmente es considerado como un enemigo de él. Para todos estos habrá un día de destrucción. Y con frecuencia los hombres abandonan a Cristo por el mundo. Así Pablo lo lamentaba, y usted debe recordar, por su compañero Demas. ¿Cuál es la razón del abandono de Demas
al lado de Pablo? ¿Cuál era? ¿Por qué Demas se fue? Recordamos en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 que Pablo dice, porque Demas me ha desamparado, y ahora dice, ¿por qué? Amando a este mundo. Y son muchos ejemplos, ¿cierto?, de personas que se han ido porque han amado más al mundo que al mismo Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Poned la mira en las cosas de arriba, no entonces en las cosas del mundo. Por lo tanto, no puede haber un compromiso alguno del cristiano con el mundo. El discipulado y la entrega a Cristo significa el repudio de las cosas mundanas y sus valores. Porque, hermanos, convengamos, no puede haber un cristiano tibio. No puede haber un cristiano neutral. O es de acá o es de allá, pero no neutral. Y de lo anterior, tal vez muchos de ustedes estarán de acuerdo con la exposición de la palabra hasta aquí. Pero hermanos, ¿qué significa el mundo? ¿Qué significan las cosas mundanas de no amar el mundo? Nos preguntamos. ¿A que un cristiano no debe beber vino? ¿A eso se refiere? ¿Y el que bebe vino es mundano? ¿A compartir con la gente que no es cristiana? ¿A eso se refiere? ¿Que un cristiano no debe participar en la política porque es mundano? ¿A eso se refiere? De hecho, hacen falta cristianos que participen del ambiente político. Se necesitan personas como aquellas que tengan ese llamado. Pero ser mundano significa ver una película mundana. Ahora deben recordar ustedes que quién era el cajón del diablo. Los mayores acá se acuerdan. ¿A qué le denominaban el cajón del diablo? En ese tiempo había muy pocos. Antiguamente. Los cristianos le denominaron muchas corrientes denominacionales. Al televisor le llamaban el cajón del diablo. Porque creían de que los hermanos se quedaban viendo tele, películas o las novelas, en vez de dedicarse a la oración o ir a la iglesia. En ese tiempo era muy escaso la televisión. Fíjese que les comento una anécdota. Cuando estaba yo en el seminario, una de las cosas que nosotros teníamos prohibido llevar es precisamente televisores. No podíamos llevar televisores. Bueno, pero un día un amigo, que no voy a decir su nombre, que no era bautista, llegó con un televisor de esos chiquititos en blanco y negro que cabía en un bolso, y parece que esos televisores también incluían radio, muy bonitos, mononitos de tiempo, estaban de moda, y veía calladito televisión en su pieza, pero especialmente un programa que a lo mejor ustedes deben recordarlo, los más antiguos, que eran los supercampeones, que eran unos dibujos animados de fútbol japonés, donde Oliver y Benji eran como
como Ronaldo y como Messi de ahora. Y él veía ese programa de los supercampeones, que eran dibujos animados. O sea, estaba siendo mundano en esa hora. Y recuerdo que en alguna oportunidad, porque esto era, se supone que era un secreto, aunque era un secreto a voces, porque muchos de nosotros sabíamos, aun cuando él calladito en su pieza miraba los supercampeones, nosotros muchas veces íbamos a su pieza a golpearle la puerta. Y decía, ¿quién es? Y nosotros nos identificábamos y le decíamos, préstanos el cajón. Y él nos prestaba el televisor pequeño. Porque el concepto de la televisión era que la televisión era el cajón del diablo, porque mirar televisión era mundano. Ahora pregúntale a los hermanos cuántos tienen cajón en su casa. ¿Y para qué estamos con cosas? A veces en las casas hay más de un cajón. Entonces, el concepto mundano. Pero para Santiago, la mundanalidad no es nada de lo que he nombrado. Para Santiago, la mundanalidad es la envidia, los conflictos, las discordias, las guerras, las peleas. Esto para Santiago es la mundanalidad. Este tipo de mundanalidad en los círculos cristianos ha conducido a divisiones y facciones producido por un espíritu de rivalidad, de competitividad y de celos. No me digan que no. Una persona puede cantar muy lindo en el coro. Una persona puede ser muy elocuente en algún tema que pueda presentar. Pero si esa persona es conflictiva y rencillosa y que siempre está poniendo su punto de vista sobre los demás y que entra en discordia y trata de mala manera a los demás, esa persona es mundana. Desde el punto de vista de Santiago, eso es lo que quiere decir. Por eso, la devoción al mundo trae como consecuencia el brote de la violencia. Y en toda su forma. Por el contrario, la devoción al Espíritu de Dios trae a nuestros corazones paz. Y en la Biblia, ¿cierto? Tenemos un ejemplo simbólico del Espíritu Santo cuando vino como paloma, que es un símbolo y agente de la paz. Ahora, ¿cuál es la imagen que está representando o proyectando la iglesia, mejor dicho? ¿Está proyectando la paz en el mundo? En este tiempo, hermano, y en este escenario sombrío que vive el mundo, y especialmente nuestro país donde nosotros estamos, se necesita ser agentes de paz. Una iglesia que dé testimonio. Una iglesia que no se vea envuelta en cuentos y situaciones que den vergüenza al Evangelio. Fíjese, hermanos, que la paz es una bendición, ¿cierto? Pero es una de las grandes bendiciones. Pero, hermanos, es temporal y nosotros lo sabemos. Por eso, nosotros debemos cuidarnos. Lamentablemente, cristianos han sido objeto de irrisión por el mundo. Por las redes sociales, ¿qué se ven? Discusiones entre cristianos, descalificaciones del uno al otro, descargos, y algunos presentan defensas públicas por las redes sociales, cuando lo único que sacan es como un manjar para el mundo, para la farándula, y el diablo para reírse de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros
Esto es lo mundano, lo que dice Santiago. Hermanos, fíjese que según las estadísticas, la Fiscalía Nacional en el mes de julio, según esta estadística, dice que en los tiempos de pandemia los homicidios han aumentado en un 62%. ¿Cómo está la violencia, hermano? Hasta el 26 de octubre, 33 mujeres han muerto en razón de los femicidios consumados. 33. Y 111 mujeres han sido femicidios frustrados. Por eso, hermano, se necesita que los cristianos seamos agentes de paz. Y lo que vean en nosotros, en la vida cotidiana, lo que proyectemos en la comunidad y lo que se vea en las redes sociales, son un pueblo unido. Sean agentes de paz. No permitamos entonces que una equivocada devoción al mundo y a su sistema de valores debilite el testimonio de Cristo, el testimonio del Evangelio. Por eso también, a la luz de Santiago, debemos empezar por casa. ¿Soy yo una persona agresiva? ¿Soy yo una persona violenta? ¿Soy yo una persona soy un agente de paz en mi familia? Las tensiones en casa, la violencia en el hogar, ¿soy yo causante de aquello? ¿Hay violencia, hermanos, en nuestra comunidad de fe? Nos preguntamos, ¿en nuestra denominación? Fíjese que Santiago, para reforzar esto, en el versículo número 5, él dice lo siguiente: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabe qué, hermanos? Este ha sido un texto muy controversial. Recién yo lo leí al empezar la Nueva Versión Internacional. Yo tengo acá la Biblia, la Reina Valera 95. Fíjese que en la Nueva Versión Internacional, espíritu, en el mismo pasaje, aparece con minúscula. Y en la versión 95, espíritu aparece con mayúscula. Entonces, ¿a qué espíritu se refiere Santiago? ¿El espíritu del hombre o el espíritu de Dios? Bueno, a lo mejor los que leen la versión internacional dirán, no, el espíritu del hombre, porque está con minúscula. Pero los que leen la Biblia, la 95 y otras versiones dirán, no, es el Espíritu Santo, porque está con mayúscula. Pero hermanos, nosotros debemos recordar de que el hebreo no se puede interpretar porque esté escrito con mayúscula o con minúscula. No. Porque dependerá mucho de la versión bíblica que usted use. Pero arriesgándonos a una interpretación tal vez más cercana, podemos decir que el hombre en la carne, motivado tal vez por sus inclinaciones carnales, tiende con frecuencia a tener un corazón celoso sobre una mayor prosperidad de lo que tiene. ¿De qué estoy hablando? Acuérdese, aquí dice en el versículo número 5 que el Espíritu que le ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Es el Espíritu del hombre que anhela celosamente o el Espíritu de Dios? Bueno, el Espíritu del hombre anhela celosamente una mayor prosperidad. Está mirando siempre la prosperidad que otros gozan. Y muchas veces en su corazón se alberga odio. Estamos mirando cómo prospera el del almacén del lado, el del frente, el negocio de allá o el de acá, ¿no? Estamos mirando cómo prospera mi vecino, siempre. El auto que se compró ahora, etc. Los arreglos que hizo en casa.
Y esta disposición con frecuencia nos lleva a odiar y a tener un resentimiento hacia nuestros semejantes y hacer el intento de obtener lo que ellos tienen, a veces utilizando los medios que sean necesarios y de mala manera. Fíjese que de esta comparación podemos decir, hermano, que de la misma manera el Espíritu Santo también a nosotros nos anhela celosamente. Que el Espíritu Santo a nosotros nos desea, nos anhela, nos busca con amor, nos apetece, quiere que nosotros disfrutemos de su presencia. Por lo tanto, Él hará todo lo posible para que nosotros no nos alejemos de la presencia del Padre. Es por eso, hermanos, al terminar, ¿usted desea estar cerca cada día más de Jesús, más de Cristo? Pues, al menos por la parte de Él, sí Él lo desea. Él desea que nosotros tengamos una relación de amor y de pasión por Él. Él hace todo lo posible. Él, hermanos, busca todos los medios y recursos para buscarte. Aun cuando tú no tengas deseo ni de orar ni escudriñar la palabra, Él sí se encarga de hablarte por medio de la naturaleza, por tu jardín, por un ave que canta en tu tejado. Él manifiesta la presencia de Él y que te anhela celosamente. Él desea, Él es el que siempre busca, el que toma la iniciativa, celosamente, en forma intensa. Él toma las iniciativas. ¿Y sabe qué, hermanos? A través de esta búsqueda, de esta relación celosa con el Señor, esta es la única manera que nosotros podamos zafarnos de los deseos y placeres mundanos y de la amistad con el mundo, que lo único que hace es enemistarnos con el Señor. Y también, como leímos recién, para que pedís y no recibís, y también para que nosotros podamos pedir y nuestras relaciones sean oídas, sean escuchadas, sean respondidas por el Señor, porque estamos en sintonía con Él. Y también, hermanos, sentir el corazón del Padre. Dios en esta hora pueda haber hablado a nuestras vidas. Y terminando con este versículo que dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Oremos al Señor. Gracias, Señor bendito, por ese anhelo intensivo por nosotros, por no cansarte, por no renunciar a nosotros, porque muchas veces reconocemos que actuamos en forma adúltera, como un alma adúltera, como un alma infiel, que está preocupado, ansioso. Señor, nuestro corazón, Padre, enamorado y encantado y apasionado por otras cosas, y no tú, Señor. Pero ahí vas en búsqueda de estos infieles que somos nosotros, y nos anhelas y deseas relacionarte con nosotros, porque usas todos los medios y recursos para llamarnos, para hablarnos, como cantamos ese maravilloso himno. Gracias, Señor, por llamarnos cada día por nuestros nombres y no cansarte de hacerlo. Padre, ayúdanos a ser agentes de paz donde estemos, no agentes de discordia, de pleito, de pelea, Señor. Padre, y todos nuestros deseos, placeres, lo que queramos, primeramente preguntemos a ti, Señor, si te agrada, si es de tu placer que tengamos aquello que deseamos en nuestro corazón, porque lo más importante es agradarte a ti.
Que así sea, Señor. Bendice a mis hermanos en esta hora y que se sientan más cerca de tu presencia. Tu Espíritu Santo les toque, porque tú les anhelas celosamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, que la palabra del Señor sea anidando en su corazón. Amén. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién